Parte general, tema 5. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Bueno, empezamos con los derechos y deberes fundamentales. Y es que los derechos fundamentales de los españoles se contienen en la parte dogmática de la Constitución española, que recordamos que tiene parte dogmática y parte orgánica, siendo la dogmática la que presenta los derechos y las libertades de los españoles, mientras que la orgánica serán la parte que se encarga de la organización y de la estructura de los órganos constitucionales. Entonces, en el título primero encontramos esta parte dogmática, que contiene 46 artículos, que se dividen en el capítulo primero de los españoles y los extranjeros, capítulo segundo de derechos y libertades, sección primera del capítulo segundo, derechos fundamentales y libertades públicas, sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos, capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica, capítulo cuarto la garantía de la libertad y los derechos fundamentales, y el capítulo quinto de la suspensión de los derechos y libertades. Entonces tenemos los españoles y extranjeros del 11 al 13, derechos y libertades del 14 al 38, derechos fundamentales y libertades públicas del 15 al 29, derechos y deberes de ciudadanos del 30 al 38, principios rectores de la política social y económica del 39 al 52, garantía de la libertad y derechos fundamentales 53 y 54 y la suspensión de estos derechos y libertades del artículo 55. Entonces, los derechos fundamentales y las libertades públicas las encontramos en el capítulo primero de la Constitución y tenemos la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. Es el artículo 10. Luego el artículo 11. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Artículo 12. La mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Artículo 13. Derechos y libertades de los extranjeros en España a la extradición y el derecho de asilo. Capítulo 2. Los españoles son iguales ante la ley. Bueno, capítulo 2 este es el artículo 4, más que capítulo 2 en sí. Es el artículo 14, no cuarto, 14. Y es que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Luego ya con el artículo 15 empezamos en la sección primera del capítulo segundo, que recoge aquellos derechos que protegen al individuo frente a los demás y frente a los poderes públicos con el fin de garantizar su plena realización como persona humana. Encontramos artículo 15, derecho a la vida y a la integridad física y moral, y es que en ningún caso se puede someter a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempos de guerra. Artículo 16. Derecho a la libertad ideológica y religiosa. Libertad de profesar cualquier creencia o ideología con la sola limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Ninguna confesión tendrá carácter estatal, aunque los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Artículo 17. Derecho a la libertad personal y seguridad jurídica. Se garantiza la seguridad jurídica añadiendo tres momentos principales, que es la privación de libertad en el artículo 17, que establece el tiempo mínimo necesario para realizar las averiguaciones de los hechos. En ningún caso podrá superar la detención preventiva más de 72 horas y el investigado deberá ser informado, el retenido deberá ser informado de sus derechos en el momento de su detención y ser asistido de abogado, pudiendo acudir al procedimiento habeas corpus. Luego, las garantías procesales o la tutela judicial, que se regulan en el artículo 24, la tutela judicial efectiva, y establece la efectiva protección de los derechos por parte de los jueces y tribunales, derecho a no declarar contra sí mismo, un juez determinado por ley, defensa y asistencia de letrados, ser informado de la acusación, proceso público sin violaciones indebidas y con todas las garantías, utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa y la presunción de inocencia. Y el artículo siguiente, el artículo 25, sobre la condena y su cumplimiento, establece que no habrá pena sin una ley previa que tipifique la conducta del sujeto como punible, que es el principio de legalidad. Respecto al penado, la Constitución española prohíbe los trabajos forzados y señala como finalidad de las penas la reeducación y la reinserción social del delincuente. Luego el artículo 18.1 establece el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Entonces el derecho al honor asiste a cualquier persona que fuera injuriada o calumniada. El derecho a la intimidad es el derecho a estar solo sin intermisiones en su vida privada. Y el derecho a la propia imagen implica que ninguna persona tiene derecho a usar la figura física de otra sin previo consentimiento de ésta. Respecto a la inviolabilidad del domicilio, en el artículo 18.2 se establece el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y es que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El artículo 18.3 establece el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y secreto de las mismas. Y es inviolabilidad de las comunicaciones salvo resolución judicial. Luego, derecho a la libertad de residencia y circulación, del artículo 19, y es la libertad de residencia y libertad para salir y entrar libremente en el territorio nacional. Luego, artículo 20, derecho a la libertad de expresión, mediante palabra, prensa e imprenta, producción y creación literaria, artística, científica y técnica, libertad de cátedra, derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión garantizando el secreto profesional sobre la fuente de la información. Derecho de reunión y de manifestación. Reunión pacífica y sin armas, sin exigirse autorización previa. Ahora bien, respecto a las manifestaciones, se requiere comunicación a las autoridades, pudiendo prohibirse en caso de que existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes. Artículo 22. Derecho de asociación. Se reconocen cuando tienen fines lícitos y no utilicen medios tipificados como delito. Derechos de participación democrática, y encontramos tanto en el artículo 23 como en el artículo 29. En el artículo 23 tenemos el derecho de libertad política, por el que cualquiera puede participar en asuntos públicos si es mayor de 18 años. Y en el artículo 29 tenemos el derecho de petición, que comprende todas las peticiones graciables, es decir, aquellas que cualquier ciudadano solicite a los poderes públicos sin apoyo de una norma específica, debiendo comunicarse por escrito y en la forma establecida por la ley. Luego, en el artículo 27 tenemos el derecho a la educación, que supone el derecho a la prestación de los poderes públicos de la enseñanza básica, que será obligatoria y gratuita y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Se une al derecho de libertad de enseñanza, pudiendo incluir una pluralidad de proyectos educativos, y al derecho que asista a los padres, por el que los poderes públicos garantizarán a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Además, que los profesores y los padres intervendrán en el control y la gestión de todos los centros sostenidos por la administración con fondos públicos. Aquí encontramos uno de esos grupos de presión, grupos de interés, de los que hablamos en otro tema, que es las asociaciones de padres y madres de los alumnos o de los estudiantes. Luego tenemos el artículo 28.1, que es el derecho a la sindicación, derecho a formar parte de un sindicato, crearlo, etc. Y luego el derecho a huelga en el artículo 28.2, por el que deberá asegurarse el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Todos estos son los derechos fundamentales, pero hay que atender ahora al segundo nivel de derechos constitucionales, que se recoge en la sección segunda del capítulo segundo del título primero. Y encontramos en el artículo 33 el derecho de propiedad. Se configura como derecho al dominio de toda clase de bienes y derechos, consagrando a su vez el derecho a la herencia. Entonces tenemos el dominio de toda clase de bienes y derechos, así como la herencia. También señala que la función social de tales derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes, permitiendo a la ley limitar sus facultades propietarias por razón de interés público. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la expropiación, ¿no? El interés público, la función social que pueda tener el bien por el que se justifique una expropiación. Luego el derecho al trabajo, el artículo 35, y dice que se reconoce el derecho al trabajo y el deber de trabajar, garantizando la libre elección de profesión, promoción personal a través del trabajo, remuneración suficiente y no discriminación por razón de sexo. Estos derechos se desarrollan en el Estatuto de los Trabajadores. Luego, derecho a la negociación colectiva, artículo 37.1, y es que se establece la posibilidad de negociar colectivamente las condiciones de los trabajadores, así como la fuerza vinculante de los convenios. Y también se establece, en contrapartida del derecho de huelga, el derecho al cierre patronal en el artículo 37.2, que es que permite al empresario cesar su actividad en lo que dure la huelga, con las mismas limitaciones de servicios mínimos. Luego tenemos el tercer nivel de derechos,
constitucionales, que son desde el artículo 39 al 52, y son el título primero del capítulo segundo. Y encontramos, el capítulo segundo del título primero, y encontramos en el artículo 39 protección a la familia y a la infancia, el artículo 41 redistribución de la renta y política orientada al pleno empleo, en el 42 formación profesional, jornada y descanso laboral, en el 41 seguridad social, 42 emigrantes, 43 protección a la salud, 43.3 fomento al deporte, 44 acceso a la cultura, 45 medio ambiente y calidad de vida, 46 conservación del patrimonio artístico, 47 muy importante últimamente derecho a la vivienda y utilización del suelo, 48 participación de la juventud en el desarrollo social, político, económico y cultural, 49 atención a disminuidos físicos, 50 tercera edad, 51 defensa de los consumidores, 52 organizaciones profesionales. Luego, deberes fundamentales. Existen una serie de deberes implícitos en respecto a los derechos previamente mencionados. Y encontramos en el artículo 31 defender a España y cumplir las obligaciones militares, unido a la objeción de conciencia del 32. Luego en el 31.1 contribuir al sostenimiento del gasto público conforme a la capacidad económica. En el 35 deber de trabajar. Hemos visto el derecho del trabajo y también el deber a trabajar. En el 34 tenemos los deberes establecidos por ley en caso de catástrofe y además se puede también mencionar respecto al medio ambiente el deber del ciudadano a conservarlo. Luego, la protección y suspensión de los derechos fundamentales. Dice, empezamos por la protección de los derechos fundamentales y es que según las normas que las desarrollan y regulan tendremos el desarrollo mediante ley orgánica que es para derechos fundamentales y libertades públicas del artículo 15 al 29. Luego, desarrollo por ley ordinaria, artículo 14 y los artículos 30 a 38, que son los derechos que se desarrollan por ley ordinaria. Y luego los que se desarrollan por ley ordinaria, Real Decreto Legislativo o Real Decreto, que son los derechos del capítulo primero y tercero del título primero. Y según el procedimiento de reforma constitucional tendremos los artículos 166 y siguientes hasta el 169, que en caso de que se propusiera una revisión de la Constitución española que afectara a la sección primera del capítulo segundo del título primero, el procedimiento será el más riguroso. Según el órgano que protege su ejercicio, tendremos en el título primero que se protegen por recurso y cuestión de constitucionalidad. Ambos se interponen ante el Tribunal Constitucional contra leyes y disposiciones con fuerza de ley que afecten a los derechos y también pueden invocarse ante los tribunales mediante un procedimiento ordinario y en caso de sentencia no favorable recurrirse en amparo al Tribunal Constitucional. Además, se permite acudir al defensor del pueblo. Luego, la suspensión de los derechos y libertades. La suspensión es consecuencia de la declaración de estados excepcionales regulados en el artículo 116 de la Constitución. Se establecen el estado de alarma, excepción y sitio, aunque son los dos últimos los que pueden suponer una suspensión de derechos fundamentales. Es decir, no se pueden suspender los derechos fundamentales en el estado de alarma. Entonces, esto se corrobora en la sentencia del Tribunal Constitucional 148 de 2021, en tiempos de la pandemia, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la declaración del estado de alarma del COVID-19. Luego, la declaración de estado de alarma pretende poner en guardia a la población frente a acontecimientos como epidemias, terremotos, etc. Por otro lado, los estados de excepción y sitio se realizan mediante una previa intervención parlamentaria y el de alarma simplemente lo declara el gobierno por decreto con un máximo de 15 días prorrogables. En el caso del estado de excepción, puede ser declarado cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades democráticas se vean gravemente alterados y las potestades ordinarias no fueran suficientes para restablecerlo y mantenerlo. Compete al gobierno, pero necesita la previa autorización del Congreso de los Diputados. Por otro lado, el estado de sitio es el más grave, que se contempla para casos que amenacen la soberanía de España, que podrá ser declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El apartado 5 del 116 establece que no podrá disolverse el Congreso mientras esté declarado alguno de los tres estados excepcionales. Y la suspensión individual para personas determinadas, dice la Constitución, que hay una posible suspensión de derechos reconocidos en los artículos 17.2, 18.2 y 18.3 de forma individual y en cualquier momento.
A este respecto, toda persona detenida como presunto partícipe de delitos relacionados con bandas armadas o individuos terroristas será puesta a disposición del juez dentro de las 72 horas. No obstante, podrá prorrogarse hasta el límite máximo de otras 48 horas, siempre que se solicite su prórroga mediante comunicación motivada y sea autorizada por el juez. Detenida la persona, podrá decretarse su incomunicación.